El otro día vi la nueva adaptación del famoso videojuego de Tomb Raider, que como muchos ya sabéis me gusta bastante. Cuando vi el tráiler ya me pareció que algo olía mal, no sé, tuve esa sensación. Y ahora que por fin he visto la peli os lo confirmo, vaya mojonazo. Para conocer la historia de esta reina chamana de la historia de Japón nos tenemos que remontar al año 220 después de Cristo. Estamos en pleno periodo Yayoi y Japón como tal no existía. Al norte habitaban las tribus de los Ainus y al sur los incipientes pueblos y clanes guerreros se pegaban entre sí para apoderarse de los mejores arrozales. De Himiko no se sabe mucho, solo que fue una especie de regente relacionada con la diosa nipona Amaterasu y que una de sus funciones era la de suma sacerdotisa. Las fuentes no hablan en absoluto de chamanismos extraños ni de sacrificios, solo que un día se bañó en el mar y se arregló el pelo como si fuera un guerrero para liderar a su ejército. Ocupó gran parte de Yamatai, y dónde estaba este sitio no se tiene ni idea, aunque la teoría más extendida dice que era por la zona de Nara, al sur de Japón, lo que más adelante se convertiría en el estado Yamato. La película empieza así. Cuenta la leyenda que Himiko, la primera reina de Japón. ¿Fue Himiko la primera reina de Japón? Para empezar, ni Japón ni Yamato existían. Como mucho fue la reina de una parte del sur japonés, pero es que puede ser que la tía ni existiera. Además, según las crónicas del Kojiki y el Nihon Shoki, antes de Himiko hubo varios emperadores anteriores, con sus respectivas emperatrices reinas. El primero fue Jinmu, que es bastante conocido. Himiko no aparece por ningún lado, ya que solo se la mencionan en las crónicas chinas. Se cree que o bien nunca formó parte de esta dinastía de emperadores, o bien que Himiko podría haber sido la emperatriz consorte Jingu, que reinó como regente entre el emperador 14 y el 15, siendo este último Ojin, el hijo de la mujer, y primero en ser confirmado por la historiografía. Jingu es famosa por haber conquistado parte de Corea en los mismos años que la leyenda de Himiko. Si queréis saber más de la historia de Japón, os dejo mis vídeos aquí, ahora vamos a continuar con la peli. Tras esta introducción llegamos a un primer acto de 30 exasperantes minutos en el que conocemos la vida de Lara Croft. Vemos que vive en un cuchitril y se dedica a repartir comida en su bici, varios flashbacks repetidos y movidas con abogados. Os lo resumo para no perder el tiempo. Cierto día, jugando con amigos, unos tipos del barrio la metieron en un lío y su tutora le decía una y otra vez: los papeles de tu padre muerto, fírmalos con rapidez. Claro, para heredar la pasta y la mansión de su padre desaparecido 7 años antes y que deje de vivir en la mugre, tiene que firmar los papeles que certifican su muerte, pero Lara no quiere, pasa de esa mierda. Realmente firmar no implica nada grave, Anna Miller ya tiene las riendas de la empresa que fundó Richard Croft, y a Lara eso se la suda. Además, Anna le advierte que otra peña podría comprar la mansión y con ello todo el legado de su padre. Pero nah, Lara pasa de firmar, tampoco sabemos muy bien por qué, y se queda con una especie de puzzle que le lleva al laboratorio secreto de su padre. Allí descubre que el hombre se había obsesionado con la historia de Himiko y que fue a buscar su tumba a una isla de Japón, pero nunca volvió. Encuentra una videocámara que para llevar ahí 7 años tiene una batería de la hostia, y el padre le dice: si ves esto, destrúyelo todo, el mundo podría estar en peligro. ¿Qué hace Lara? ¿Destruirlo todo para que el mundo no corra peligro? No, ir a buscarle a la isla de la que nunca volvió. ¿Qué podría salir mal? Es que esta Lara no sigue el consejo de nadie, siempre va a su puta bola, a lo suyo siempre y que les jodan a todos. Lara llega al Endurance, capitaneado por Lu Ren. Ambos ponen rumbo a Yamatai a ver qué encuentran. Pero ojo a esto, para ir de Hong Kong a Japón se va de oeste a este. Sin embargo, aquí vemos el sol ponerse hacia el frente, en el este, mientras Lara dice que se va a dormir. ¿Están yendo en dirección contraria? En fin, que de pronto aparece una fortísima tormenta, destroza el barco y Lara acaba en la playa siendo golpeada por alguien desconocido. Cuando despierta, Lara conoce a un tal Matthias Vogel, que ya por la cara sabes que es el malo. Fijaos qué malo es que le dice a Lara que él mató a su padre. ¡Qué fuerte! También dice que se siente solo porque no tiene a nadie con quien hablar. Solo de vez en cuando alguien le dice cosas por la radio. Gilipollas, tienes a más de 100 tíos en la isla, entre mercenarios y esclavos. Diles que te cuenten su vida, no sé. Vale, ¿y qué hacen esos mercenarios ahí esclavizando a peña? Resulta que son un grupo malvado llamado Trinidad, que quiere dominar el mundo buscando artefactos sobrenaturales, como los nazis. Uno de ellos podría estar en la tumba de una hechicera japonesa de 2000 años de antigüedad. ¿Qué esperan conseguir en una tumba exactamente? ¿El fruto del Edén? ¿El anillo único? ¿El Necronomicon? ¿Por qué pierden la cabeza con esa leyenda tan parca en palabras que tampoco dice nada del otro mundo? ¿Qué les lleva a pensar que ahí hay algo importante? Lógicamente, Lara no se va a quedar secuestrada mucho tiempo. Logra huir del campamento de los malos, se tira por un río, se agarra a un avión que ha quedado ahí incrustado de la forma más irreal posible, se mete la hostia del siglo con un paracaídas, realiza su primer Mortal Kombo y vive un Deus Ex Machina épico. Se encuentra con su
su padre, que todavía está vivo y lleva 7 años oculto en las cuevas hablando solo. Mi pregunta es, ¿por qué Vogel está tan seguro de haberlo matado? Para ser el único tío capaz de encontrar la tumba de Himiko, le debió de dar por muerto muy rápido, sin asegurarse para nada. No sabemos si él y sus hombres lo estuvieron buscando, pero vamos, Lara lo encuentra el primer día, eso sí que es chiripa. Y luego hay otro punto importante que queda en el olvido. Si Richard ha estado viviendo esos 7 años en la isla y su máxima siempre ha sido impedir que Vogel encuentre la tumba, ¿por qué no ha hecho absolutamente nada en 7 años? Bueno, es verdad que en un momento dado dice que ha ido dejando pistas falsas, pero ¿cómo? ¿Qué clase de pistas? ¿Dibujitos en los árboles? ¿Se ha infiltrado en el campamento enemigo y ha garabateado sus mapas? No se sabe, pero es que con las habilidades de supervivencia que ha demostrado tener, ¿por qué no ha liberado a ningún esclavo? ¿Por qué no ha jugado a ser el puto John McClane de Yamatai y salvar así el mundo? Sabe que era cuestión de tiempo que la encontraran, incluso si era por casualidad. Que además al final la tumba está bajo la formación rocosa más cantosa de toda la isla, como nadie ha mirado ahí antes. Vamos con nuevas contradicciones mierder. Vogel al principio se carga a un esclavo solo porque le dolía la panza y tenía un poco de tos. Sin embargo, el puto Lurren dispara a varios de sus mercenarios y ayuda a escapar a varios esclavos, pero no le dispara. Es decir, dolores de tripa sí, muerte instantánea, organizar revoluciones no, merece otra oportunidad. Puta lógica. Y también en los planos generales de la isla, esta parece enana, parece que tiene una montaña tocha y poco más. Pero luego vemos que Lara va por unos bosques de cojones, que hay cordilleras y unas cataratas de la hostia. ¿Qué dices? ¿De dónde viene tanta agua? No sé, un mago la hizo, Himiko, yo qué sé. Vogel, al final, con amenazas, consigue que Lara le ayude a abrir la puerta de la tumba de Himiko. ¿Cómo sabía la chica el código? Ni puta idea, la película no lo explica, simplemente mueve las ruedas y listo. Supongo que la respuesta al enigma estaba en el cuaderno del padre, pero ¿cómo supo Richard cuál era la combinación? ¿De dónde sacó esa info? ¿De una galletita de la suerte? ¿Preguntó a su vidente? En fin, que la abren y dices, vale, ahora las cosas se van a poner por fin emocionantes. Y bueno, hay partes que molan, pero es que todas las pruebas son una puta copiada e Indiana Jones y la última cruzada. ¿Recordáis la mítica de solo el penitente pasará, que al final eran cuchillas y había que agacharse? Pues aquí lo puto mismo, cuchillas y agacharse. ¿Y recordáis el suelo con baldosas que se caen y que había que formar una palabra? Pues aquí lo mismo, pero con un puzzle ultra mierder. ¿Recordáis el salto de fe y el puente camuflado en el cañón? Pues aquí hay algo parecido pero con una puta escalera. Las 3 mismas putas pruebas cambiadas un poco, pero no cuela, joder. Vamos ahora con el famoso puzzle de las luces y los colores. Se supone que hay un dicho en la entrada que dice: La reina de la muerte en noche convierte el día. Debe morir para devolver la vida. ¿Quién escribió esa mierda? ¿El arquitecto? ¿Por qué razón? ¿Porque era bonito o para que sirviera de código? Es un puto misterio. Y además, la idea no era dejarla encerrada para siempre. ¿Para qué dejas la contraseña? Y Lara tiene varios cristales de colores para ponerlos frente a un rayo de luz, pero tiene que ponerlos en un orden determinado. Tras varios intentos, a Lara se le ocurre que... ¡oh! ¡Devolver a la vida! ¡Vida! ¡Claro! El color de la vida es el verde. Amarillo, azul, verde. ¿Verde? ¡Súper verde! Es algo que ya comenté cuando hablé de Indiana Jones. Esta gente de hace 2000 años ya tenía sensores fotosensibles para saber qué color tiene el rayo de luz y hacer que se levanten las puertas. Sin duda, el puzzle más puta mierda que he visto en una peli del estilo. Finalmente todos llegan a la tumba del terror, a la tumba de Himiko. Al abrir el sarcófago descubren que la mujer está más muerta que la madre de Bambi, lo normal. ¿Cuál es ese arma con el que la Trinidad iba a dominar el mundo? Lo descubren de la peor manera posible. Al tocar el cadáver de la reina nipona, uno de los soldados se contagia de un virus muy chungo que le pudre la sangre, la piel y todo, y le mata en cuestión de minutos. Y va el puto Vogel, corta uno de los dedos de Himiko y se lo guarda en una bolsita de plástico en el pecho. Puto loco, no toco yo eso ni con un palo. No sé, les diría a los de la Trinidad que ahí no había nada y me harían longuis, pero bueno, cada personaje es como es. De aquí hay varias cosas que me tocan los cojones. Viendo la rapidez de ese virus, hace 2000 años debería estar el mundo entero contagiado. Debería parecerse todo a The Walking Dead. ¿Cómo hacen a esa mujer reina si todo lo que toca muere? En la Europa medieval la hubiesen quemado 3 o 4 veces seguidas. ¿Y por qué cambiar la historia del videojuego por esta otra que es muchísimo más cutre? En el videojuego de 2013, Himiko era una especie de espíritu o ser sobrenatural que quería reencarnarse en una joven y que controlaba las mentes de samuráis chutaos y el clima alrededor de la isla para que nadie la abandonase. Bueno, es cierto que tampoco es que sea la puta hostia, pero ir descubriendo toda la historia de la isla, los mitos, los rituales y tal, tenía su
punto. Eso es lo que mola de sagas como Tomb Raider, Uncharted o Indiana Jones. Mezclan mitos, leyendas e historia con elementos fantásticos. Parece que con esta película han intentado hacer una versión más realista, lo cual lo veo aceptable, me parece bien, pero para ello, ¿creas un virus que convierte a la gente en zombies? ¿En serio? Vete a tomar por culo. Bueno, a ver, pensándolo en frío tampoco es un mal cambio, pero claro, te esperas el clímax del videojuego, que es acojonante, y aquí te dan esto. Decepciona un poco. Que esa es otra, si al final Himiko es un esqueleto inerte y no tiene ningún poder sobrenatural para controlar el clima, ¿por qué nadie huye de la isla en barco? ¿Por qué los malos dependen de un helicóptero que viene y va cuando le da la gana? Si hubiese barcos, Richard podría haber logrado escapar de la isla hace mucho tiempo, o podría haber usado sus habilidades para construirse una barca para intentar llegar al continente, o haber robado la radio de Vogel como hace Lara, total, para no hacer nada en esa cueva, y también Lara lee en los murales como que fue esa misma reina quien se encerró voluntariamente allí para no joder a la peña. Entonces, y si nadie más ha entrado allí desde que sellaron la cámara, ¿de quiénes son todos los esqueletos esos que hay en el pozo? Lo de las doncellas lo entiendo, se enterró con ellas para que le sirviera en la otra vida como hacían tantas culturas en la antigüedad, pero lo de esos esqueletos ni puta idea. ¿Y por qué mierda se puso ella misma un mecanismo para doblarse y dar sustos? Si tienes una puta enfermedad hipercontaminante, préndete fuego al bonzo y nos dejamos de tonterías. Y lo que ya he dicho, ¿por qué dejas la contraseña en la puerta? Y mientras los matones se ven consumidos por la mierda negra de Prometheus en cuestión de segundos, el padre que ha sido mordido arañado tarda como 20 minutazos hasta que se inmola. La lucha final con Vogel es una puta locura, ya que Lara no para de correr riesgos innecesarios. Primero, ¿cómo Vogel ha podido atravesar tan rápido el abismo de las pruebas de colores si faltaban prácticamente todas las baldosas y él tenía la pierna herida? Misterio. Segundo, Vogel está con la pierna jodida, tratando de llegar al otro lado sobre la escalera de mierda. Hay mil formas de detenerle de forma segura, como por ejemplo, echar la escalera para atrás y que caiga al vacío. Pero no, Lara opta por pegar un salto de la hostia y colgarse de ella sin tener en cuenta que a la velocidad a la que iba podría haber desplazado la escalera hasta hacerla caer con ella agarrada. Y nada, se pone a dar patadas al malo en la puta escalera, en vez de hacerlo en el suelo. ¿Por qué? Tercero, cuando tiene a Vogel acorralado, Lara, en vez de pirarse y quitar luego la escalera, decide primero quitar la escalera y luego, ya si eso, saltar a lo loco. Pero qué estupidez, joder. Cuarto, Lara coge el dedo infectado plastificado del bolsillo y se lo mete al malo en la boca. Vogel empieza a infectarse y Lara le pega una patada en los morros para tirarle por el abismo. ¿Era necesario hacer todo eso? Podrías haberte infectado tú, loquísima. Al final de la película hay un giro súper inesperado. Resulta que Vogel recibía órdenes desde las empresas de Richard Croft y todo apunta a su tutora, Anna Miller. ¡Oh vaya! No me lo esperaba. Lo que no termina de cuadrarme es que con lo listo que era Richard y toda la investigación que hizo tanto de Himiko como de sus enemigos de la Trinidad, el pavo no se coscase nunca que tenía al enemigo en casa. Eso sí, Lara, con solo ver una caja ya ha resuelto toda la conspiración. En fin, que esta nueva aventura de Tomb Raider es entretenida pero tremendamente predecible y carente de alma ni emoción. Nadie nos importa mucho, todos los personajes están estereotipados y su estructura, estar tan enquistada en ahora tiene que pasar esto, ahora esto otro, pues tienes una película artificial. Han cogido un poquito del videojuego, de Indiana Jones y de Prometheus y ale, guión finalizado, a cobrar. La maldición de las adaptaciones de videojuegos nos perseguirá siempre y yo estaré ahí para tocar los cojones. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.